a liberar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate de Canal 44. Como siempre, como todos los martes, muchísimos temas que analizar, muchos muy calientes y no por el clima, sino por la situación por la que atraviesa el país. Le doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Y sí, pues todo se quema, ¿no? Todo se incendiado. Y el calor está terrible. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Bien, bien, Erika. Un gusto saludar a quienes nos acompañan esta noche. Como comenta David, pues mucho que platicar, temas locales, nacionales, internacionales. Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Así es, vamos a platicar esta noche de varios de los temas que han estado en la polémica en los últimos días, así que estamos listos para comenzar. Qué bueno que hoy somos Pues como cuatro. siempre, vamos a el primer tuit nacional para que vean esta situación social muy preocupante para el futuro de este país, para el futuro de los jóvenes. Veamos lo que nos dice Chicas Mandarina, embarazo adolescente en Jalisco. México es el país con mayor índice de jóvenes embarazadas y en Jalisco anualmente son 36,000 las menores de edad que se embarazan. Todo su tiempo previene el embarazo, es lo que nos dice este tuit. Y sí, la verdad es que son de esas estadísticas escalofriantes que finalmente tienen implicaciones sociales fuertísimas, tanto para las madres como para sus hijos. Y en ese sentido, pues creo que es un tema que no solo compete al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Finalmente, las condiciones en las que pueden procrear, criar y educar a sus hijos las madres embarazadas tan jóvenes, pues son condiciones adversas y ahí somos responsables todos, no únicamente la familia, el primer círculo, sino la comunidad, la sociedad en general. ¿Cómo ven este asunto, Erika? Pues mira, yo creo que este dato y muchos otros más que tienen que ver con contraste revela el rotundo fracaso de la política nacional que vertebra todas las actividades locales y que es la famosa ENAPEA, ¿no? La Estrategia Nacional de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente. Y que se supone que llevaba, no sé si sigue haciéndolo, el Instituto Nacional de las Mujeres y dependencias en coordinación, educación, el Instituto de la Juventud, ENECANTI, CONAPO, sobre todo también, ¿no? Que era la que vertebraba la política. No me parece que sea solamente un fracaso de este sexenio, sino que tiene arrastrando por lo menos 2 sexenios más. Es decir, no hay una atención focalizada, todo mundo piensa que la prevención del embarazo adolescente se hace solamente hablando de sexualidad, ¿no? Cuando eso lo saben perfectamente y todo tiene que ver con el entorno comunitario que no acabamos de entender. Lo cierto es que una cosa es el embarazo entre adolescentes y jóvenes y otra cosa es lo que tiene que ver con menores de edad, porque seguramente el rango de los 9 incluso hasta los 13 años, 14 años, pues no tienen consentimiento de una relación sexual y se presume fuertemente que son violaciones sexuales. Entonces no tendríamos que decir niñas menores embarazadas, sino violadas que quedaron embarazadas. Claro, pero allí hay todo un debate que se genera, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tocas uno de los puntos que son torales en este tema. Hace unos años hicimos en ETR un trabajo justamente sobre con una base de datos que se consiguió sobre embarazo adolescente y apuntaba muchísimo, sobre todo en las más pequeñas, justo al tema del abuso sexual. Creo que ese es un punto muy importante en el embarazo, sobre todo de niñas y adolescentes. Pero si hablamos en términos generales, creo que hay otros factores que son determinantes. Uno es
que siga la resistencia a que en la educación básica se hable realmente de educación sexual y que se hable además justamente de delitos sexuales, ahí prácticamente no hay información, sí. ¿No? Y la otra parte que también es muy importante es el acceso a los métodos anticonceptivos y la posibilidad indispensable cuando estamos hablando de niñas y adolescentes del acceso a la interrupción del embarazo, que eso tendría que existir ya, ¿no? Ahí sigue habiendo asignaturas pendientes, ¿no? En el tema de la interrupción del embarazo, donde sigue existiendo una intervención, ahora sí, aunque me oiga como la mañanera, de grupos muy conservadores que sí se oponen, que de verdad se oponen. Ahí se aplica, Ahí se aplica el conservadurismo. Ahí se aplica, ¿no? Sigue habiendo, en Jalisco lo hay, sigue habiendo manifestaciones que van contra ello. Temas también de el alcance de adolescentes a métodos anticonceptivos. Hay grupos, sectores que también se oponen, incluso lo quieren quitar de los libros de texto, y ahí tiene que ver. Habrá que ver Jalisco con estos 36,000 casos, en qué lugar se pone en el ranking a nivel nacional. No tengo yo el dato claro, y de ahí ver ¿qué rango podemos ver que es en esta dinámica de los adolescentes que tú separas muy bien, Erika? ¿Y qué podemos ver del rango de las que son niñas, no adolescentes? Y ¿no? Que ahí hay que son tema, niñas y que son víctimas de violación. Ese es el punto. A ver, perdón que lo interrumpa, pero tenemos años exigiéndole a la legislatura local que el concepto de abuso sexual infantil cambie por lo que en realidad que es violación sexual. Eso es transformar todo de raíz, porque la pena, el cargo, todo cambia totalmente. Y eso es fundamental, nomás no lo hacen. Y eso es algo que venía en la alerta de género y en un montón de cosas. Y Erika, yo te preguntaría como experta en este tema, ¿qué tanto es responsabilidad o una mayor responsabilidad del Estado, en el caso de Jalisco, del gobierno del Estado, no tener una política más agresiva de no solo prevención y educación sexual, sino de apoyo a las violadas que resultan embarazadas para que puedan interrumpir el embarazo y por tanto no estén condenadas a tener un hijo que no desearon, que no pidieron, porque no es un acto de irresponsabilidad, como muchas veces se dice de los adolescentes, sino que simplemente fueron violadas, abusadas, engañadas. ¿Hasta qué punto el Estado tendría que entrar ahí para apoyar en eso? Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad completa, sobre todo en ese tema, porque hay la comisión de un delito. Y en esos términos hay muchas cosas que están oscuras abajo y que no se inteligen claramente. Una son los albergues en donde las niñas están ahí con sus hijos, en tanto son resguardadas por la comisión de un delito. Hay derivaciones legales y oficiales. Y que además también son medio oscuritos, ¿no? O sea, ha habido señalamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas en torno a esos espacios. Y la otra también tiene que ver con qué estamos haciendo, por ejemplo, con esas niñas y cómo les restauramos su proyecto de vida, ¿no? En paralelo, pues aquellas organizaciones que dicen no abortes, adopta, cuál es el proceso de adopción. O sea, todo ese tramito es un tramito oscuro que es responsabilidad totalmente del Estado y que creo que tiene muchos rollos oscuros. Terminaría diciendo, y perdón que lo diga así, pues ¿cómo queremos que haya una coordinación interinstitucional si tenemos un secretario de Salud sumamente conservador en el Estado y un secretario de Educación también profundamente conservador? Entonces, esos dos polos pues dificultan todo. Un tema que no es propiamente de coyuntura, pero que estructuralmente pues pone mucha presión en ese segmento social. Vamos a... porque mañana es Día de las Madres y habrá muchas niñas. Muchas hay niñas datos ahí. Festejando con un poco de tristeza y de pesar. Vamos al siguiente tuit internacional para que vean que en todos lados se cuecen habas, no solamente en México. Vamos a ver este tuit de El Político News que dice así: las recientes polémicas en torno a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que aceptaron regalos lujosos como vuelos en aviones privados fueron analizados recientemente por una comisión del Senado y hay mucha información sobre ese tema. Esto nos recuerda no solo a la embestida
del presidente en contra de los ministros en la Suprema Corte de México, sino también a los lujosos viajes de muchos altos mandos militares que también reciben regalos, prebendas, apoyos en este sentido en aviones lujosos. ¿Qué opinan de este nuevo enfrentamiento, de este nuevo escándalo en un poder judicial, en este caso en Estados Unidos? Sonia. Primero, bueno, es un trabajo periodístico extraordinario de ProPublica, que es uno de los proyectos periodísticos que están haciendo cosas súper contundentes en el mundo relacionadas con temas sociales, con temas políticos. La investigación de ProPublica arroja lo que sucede con este juez, con Clarence Thomas, que vendió junto con su familia, así comienza el trabajo, una serie de propiedades sin reportarlo, que eso es algo que fue determinante, y que se lo compra este magnate, que además se ha hecho cargo de algunos de los gastos en los viajes y algunos regalos con costos exorbitantes para el juez. Creo que esto es lo que abre la discusión acerca de esta relación que podrían tener los jueces con quienes tienen otro tipo de intereses. En el caso del juez, que argumenta pues que tienen una relación antigua, es decir, que son amigos y que por eso vacacionan juntos y por eso se sube a su yate y a sus aviones, que tienen varias décadas viajando juntos. Creo que el tema es la declaración, volvemos a lo mismo, claro, de sus intereses y patrimonial, que al no haberlo hecho público, por supuesto, eso es un conflicto de interés. Claro. Creo que el meollo del asunto es que se hayan sido amigos desde la primaria, ¿no? Como dicen, pues no haya ocultado el patrimonio, que a lo mejor sumando sus ingresos de juez, pues no se explican. Entonces, ahí, aunque no hay todavía en esta investigación un señalamiento concreto de en qué benefició el juez, a qué negocio, pues evidentemente no es esa figura, pero algo similar en México a lo que es el enriquecimiento inexplicable, ¿no? Claro, aquí hay un tema, hay varios temas. Uno es el conflicto de interés, que tiene que ver cuando recibes ese tipo de apoyos, en donde tu decisión afecta a la del otro, pero también un tema de enriquecimiento ilícito o inexplicable en este caso, y también al final de los controles internos que muchos judiciales carecen en el mundo. Lo que me llama la atención es que hay un tema estructural a nivel global, totalmente, donde muchísimos ejecutivos, con y sin razón, en su mayoría de las veces sin razón, están atacando a las cortes constitucionales, a los poderes judiciales, a los ministros constitucionales. En Argentina hace poco la embestida del presidente Fernández fue muy parecida a la de López Obrador. En Brasil durante Bolsonaro, en Perú no se diga con la destitución de Castillo, en Colombia ahora también Petro, y en otras partes del mundo ni se diga, donde existen todavía cortes, porque en algunos países están francamente anuladas, como en el caso de Rusia, donde no hay simplemente división ni equilibrio de poderes. Quizá porque los judiciales han sido históricamente los poderes más opacos, los menos abiertos, los menos progresistas, los más conservadores, para decirlo así, y por tanto en el recambio político pues han sufrido ataques muy importantes, pero finalmente cumplen una función importantísima en el equilibrio de poderes. ¿Y ha habido algún antecedente sobre una sanción a un juez en Norteamérica? Sí, creo que sí ha habido sanciones, sí, y creo que en este caso apenas se empezaría justamente a revisión. Creo que a diferencia de lo que sucede en nuestro país, este tipo de faltas sí son sancionadas, ¿no? Claro, toman tiempo, pero sí son sancionadas. Son mucho más jurídicas que mediáticas, ¿no? Lo preguntaba porque aquí no podemos salir de un plagio. Vamos a tener que ir a corte porque se nos ha acabado el tiempo, pero es un tema del que vamos a volver, por supuesto, porque el embate contra la Corte es el tema de la semana. Volvemos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. Plan B a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este lunes se discute la constitucionalidad del llamado Plan B,
una serie de reformas secundarias a los códigos electorales para tratar de quitarle estructura y atribuciones al Instituto Nacional Electoral. Los ministros no la tienen fácil, pues se han articulado las manifestaciones morenistas a las afueras de sus oficinas. Bueno, así es, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionando en medio de una presión tremenda en esto que se ha conocido como el Plan B de la reforma electoral. Y en las primeras resoluciones, al revisar las primeras reformas, sin todavía siquiera entrar al fondo, pues determinan que el proceso legislativo que se siguió para aprobar estos cambios no fue el adecuado y por lo tanto no pueden tener vigencia estas reformas. Erika, bueno, pues lo que se esperaba, ¿no? Que la Corte sí diera esa discusión que no se pudo dar en el Poder Legislativo. Sí, tal cual. Yo creo que cumple con todas las expectativas que tenía mucha parte de la opinión pública. Ciertamente, como dice Sonia, discuten la forma, pero no el fondo. Se antoja difícil que el fondo del Plan B lo discutan antes del proceso electoral del Estado de México y de Coahuila. Yo creo que lo van a postergar un poquito más. Habrá que ver qué tanto lo programan, como cuándo lo programan, ¿no? Saldívar sorprende con una decisión en contra del Plan B, que no le alcanza para reivindicarse, dicho sea de paso, ¿no? Después de todas las que ha hecho. Y el presidente se queda solamente con las dos que votaron y que él colocó ahí, ¿no? Que son las que votan a favor y demás. Lo que espanta es la reacción del oficialismo al conocer este asunto, la reacción de hoy del presidente de la República, iracunda, totalmente desbordada. Les ha dicho, N cantidad de ofensas. Yo creo que sí es importante un tema de seguridad en todos los miembros de la Corte. Yo no tengo la menor duda. Creo que están sufriendo una embatida que no solamente es de lengua o verbal o de comunicación, sino que también puede provocar cierto tipo de cosas en contra de su integridad. Y cómo te sometes a eso cuando el Estado es quien es el que está exponenciando este tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece preocupante. Muy bien por la Corte, pero preocupante por la reacción que surge hoy en cadena de todas las personas, ¿no? Sí, sorprendió también, además de Saldívar, Ríos Fajard. Ríos Fajard ha sido mucho más consistente. De hecho, ha votado muchas más en contra del presidente de lo que se esperaba y por eso el reclamo del presidente. Saldívar, coincido contigo, no se alcanza a reivindicar, pero corrige. O al menos no se vuelve a contradecir tan abiertamente, porque él fue un defensor del debido proceso legislativo. Él, en otras ocasiones, estaba por anular muchas reformas precisamente porque se habían saltado procedimientos. No le quedó más remedio que ser consistente, ¿no? Efecto corruptor. El efecto corruptor. Esa fue su frase acuñada con el caso Cassés. Acuérdense que la libera con toda la evidencia del caso de que era una secuestradora, la libera simplemente porque no llevaron el debido proceso, en ese caso penal, pero en este otro caso legislativo. Pero creo que la otra cuestión es que si la Corte está, digamos, cercada desde el propio Estado, le mandaron ya protestas, hay presiones muy fuertes, y la reacción verbal del secretario de Gobernación y del presidente es eso, es un linchamiento mediático. Pero el anuncio hace unas pocas horas de la intención del oficialismo de modificar la ley, la Constitución, buscando otra vez esos números que no les dan, para buscar que los ministros ahora o después sean electos popularmente, que sean destituidos los actuales, que se ha reformado el reglamento de la Corte para que no puedan invalidar ese tipo de cuestiones, me parece que ya rebasa el límite de la desacreditación, que de suyo es muy grave, pero ya plantear una reforma que modifique las reglas del entramado constitucional me parece gravísimo. Estamos ante algo que no habíamos visto. No hay condiciones de que avance, pero tiende otra vez a... Es el asomo otra vez de las tentaciones autoritarias muy similares a querer cambiar al órgano electoral y que los consejeros se eligieran también por el voto popular. O sea, es lo mismo, ¿no? A propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, vamos a elegir al órgano electoral por voto popular. Bueno, pues es lo mismo, tratar de ser un órgano bajo control, a modo de quien está en el poder, ¿no? Y eso es lo que pretenderían
creo yo, o en eso se degeneraría la Corte de manera muy riesgosa si se lleva al voto popular. Pero por supuesto Sería- que es A ver, y creo que terrible. aquí, muy riesgoso esta reacción. Digo, Norma Piña, la presidenta, ya sintió de cerca amenazas en las redes. Claro. En No, su bueno, primera y decisión, cuando no se afuera de la paró Corte. para recibir al presidente, ¿no? En una cuestión meramente de forma. Protocolaria. Hoy que es de fondo, creo que es mucho más riesgoso toda esta reacción, pues, Colérica. colérica del presidente, desde que la semana pasada dijo, pues van a ser unos alcahuetes del conservadurismo. Hijo, man. Incluso el comunicado de la judicatura, perdón, de la Consejería Jurídica de la Presidencia, desde ayer Presidencia, temprano, claro. es algo insólito, donde ¿no? incluso pedían que el ponente, el ministro ponente, no recuerdo su nombre, fue su nombre, Pérez Dayán, Pérez Dayán, no formara parte del debate. que se disculpara, hazme Digo, el me favor. parece absurdo. Ahora, más allá de esta reacción que habrá que cuidar y que las y los ministros se tendrán que cuidar, sí creo que la Corte, ligándolo al tema de Estados Unidos, nos conviene mucho más una Corte incómoda como la que está haciendo Claro, pues es un desde enero contrapeso. que asume Norma Piña, porque eso quita las complicidades entre los poderes. Una Corte incómoda va a estar mucho más vigilada que una Corte que haga o que sea cómplice, o claro. que sea cómplice del Ejecutivo No, imagínate a la o del Norma subiéndose a un Legislativo. avión ahorita. O sea, creo que esto nos viene bien a todos, creo que la Corte ha cumplido y si es congruente va a tener que echar la segunda parte del Plan B y va a tener que echar abajo las 20 y más leyes 21. que Que se acaban de aprobaron aprobar en en la el primera Senado. semana de mayo. Y de hoy lo- le dio entrada a lo del INAI también, que es muy importante. También lo del INAI, de Claro. lo que hablamos la Sí, semana sí. pasada, de este festín de albazos legislativos que se dieron en la Cámara de Diputados de madrugada y luego en el Senado de una madrugada. postilla. Creo que la segunda parte del Plan B se tiene que tumbar antes del último día de este mes. Para que Ah, Porque sí, antes de la elección. necesitan tener 3 meses previo al inicio del proceso electoral, que es la primera Federal. semana Ya, de septiembre, tiene sentido. que en la que Para no se que no puede haya modificar cambios. la legislación. Entonces, la Ya. prioridad máxima es el Plan B, que siendo consecuentes por la violación al proceso legislativo, lo van a tumbar. Imagínense la presión sobre que ya lo van a venir el Y oficialismo, fíjate ¿no? que, digo, O sea, la adentro- tienen que tumbar. Sí, sí, pero adentro también en esta discusión está el sentido de las mayorías, ¿no? Porque van por el plan C para buscar una mayoría, ¿no? Legislativa y de ahí todo es válido. tipo. Ahí Sí, el de camino acuerdo. de la urna, Es la de urna, la es la elección. democracia, No si la importa. gente vota y le da otra vez la mayoría calificada. Pero en los legislativos, por eso existen las minorías, para Claro. generar equilibrios y para que las mayorías no se comporten patanescamente como se han comportado en este proceso. Claro, con esta falsa ¿no? idea de que es la democracia, ¿no? Exacto, Pues, de que exacto. tener la mayoría te hace tener un cheque en blanco para tomar todas las decisiones en el país sin, ahora sí que sin acatar la ley, que Me ahora se dan parece- cuenta de que la ley es la ley, ¿no? Fíjate que me parece una reflexión muy interesante para hacerla con el electorado, ¿no? Claro. Previo al proceso electoral. O sea, ¿cómo podemos reflexionar el voto en términos del funcionamiento de nuestra Incluso democracia? la comparación que hace el presidente de decir, ¿cómo es posible que un ministro que no es electo democráticamente pueda contradecir a un representante popular que sí es electo democráticamente? Como si fuera superior el representante, sea diputado o senador, sobre un ministro o un juez o un magistrado. Me parece que es Eso una es peligrosísimo. manipulación inadmisible. Pero Sí, eso es sí, muy es peligroso porque la inadmisible. gente dice sí. Pues por él votaron, por el otro quién sabe, quién lo designó. Además gana mucho dinero y ya sabes, la cantaleta. En un artículo espléndido, Magaloni, Ana Laura Magaloni, bueno, es que- el domingo dijo, es que el oficialismo sabía que iban a tumbar no solo el plan B y a obligar a nombrar al INAI y a Y tumbar esa las 21 estrategia. reformas. Lo que está preparando el oficialismo es una narrativa en contra de la Corte para decirle al electorado en el 24, tienen que votar mayoritariamente por nosotros Claro, otra vez claro. para alcanzar la mayoría calificada, para sacar estos corruptos de la Corte, para sacar esos flojos del INAI y para poder hacer todas las enmiendas que los conservadores se oponen. Esa es la narrativa que quieren plantearle en campaña al Híjole, electorado. desafortunadamente eso le da más ejes a un morenismo que ya los tiene.
y que la oposición no. O sea, eso discursivamente es también riesgoso y le da ventaja a la 4T. ¿No creen que eso también, deja de considerar que puede haber al interior de Morena ciertos grupos que pueden no estar de acuerdo con lo que está pasando? Híjole, es que los porque moderados suena de la la borregada 4T ya no están. Pero bueno, tenemos que cambiar de tema. Vamos ahora al resbalón de esta semana. Bueno, ahí está Lili Téllez. Pues, ¿Y la mano de como quién es? subiendo el Everest. Pues, bueno, Lili Téllez es un ejemplo de estos de por qué los Incorrección que... política. No, y por qué los que excesos. fueron elegidos podrían ser más importantes que alguien que fue designado, ¿no? Con papeles como este que Claro, han yo tenido creo a lo largo de la que Lili legislatura. Téllez de pronto se ha convertido en una de las potenciales abanderadas de toda la oposición de la alianza opositora a la presidencia de la República. Viene el a fin partir de semana escándalos, ¿no? a Vallarta con el presidente del PAN como una especie de, usando este término que a mí me parece tan desafortunado, como una especie de corcholata. Ándale. Al encuentro nacional del PAN viene el presidente del PAN y viene Lili Téllez. Bien, el presidente del PAN, Marco Cortés. Ah, sí van a tener todo ¿Van un a un evento. cónclave en Vallarta? Ah, mira, Pero escogieron. anuncian que viene ella. Ya. Es que Claro, es que es peligrosísima solamente esa hay mujer, dos. ¿Cuántos aspirantes de Acción Nacional hay entre los Bueno, 13? está Krill. Pues Krill. ella. Anaya en su lejanía. Desde la lejanía. Anaya lo meten, pero Anaya pues- ya dijo. No, él se mete. Él Sí, se sí mete. está. Bueno, Anaya y y Lili están Téllez. los gobernadores panistas, Claro. el de Yucatán. Vila, pero entre los 13 que ya acordaron, los 13 de México Conecta, o Méxicos Unidos Mexicanos. México Colectivo. No, ese es el de Movimiento Ciudadano, no. Los 13 precandidatos Tenemos que ir a pausar. están de esos panistas, creo. Bueno, hacemos una pausa, regresamos. No todos son invitados. Se reúnen los aspirantes a la candidatura de Movimiento Ciudadano, sin Salvador Zamora. El sábado, previo a la pelea de Canelo Álvarez, el gobernador citó a Pablo Lemus, Alberto Esquer y Clemente Castañeda en Casa Jalisco para establecer las reglas internas para conseguir el espacio en la boleta electoral. Pues la sucesión está adelantada, no solo la de las corcholatas guindas a nivel nacional, sino la de las corcholatas naranjas aquí en el estado de Jalisco. Se reunieron los aspirantes a la gubernatura, Lemus, Castañeda y Esquer. Faltó Zamora, andaba de viaje, quizá también una mujer, si es que van a dejarla competir, Verónica Delgadillo, la senadora, pero el caso es que se reunieron con el gobernador Alfaro en Casa Jalisco, que finalmente es el líder indiscutible del Movimiento Ciudadano en Jalisco y del alfarismo en el estado. Quien tendrá la última palabra, pues tiene el control absoluto del partido en Jalisco. Quizá no solo la única palabra, pero sí la última. Otras palabras las tendrán el dirigente nacional de Dante Delgado y algunos otros actores del partido. Lo cierto es que la sucesión adelantada ha puesto a correr a quien antes no había dicho que sí, como es el caso del senador Clemente Castañeda. Ha intensificado el paso Pablo Lemus, el puntero, y por supuesto Esquer, que no se quiere quedar atrás. Jaime, ¿cómo ves la sucesión adelantada en Jalisco? A ver, esta reunión ya se había dado en enero. Hay que ver qué ha pasado de aquella reunión en enero a ahora, que es cuando llaman a Clemente un poco para meterlo a la jugada, como en las corcholatas de la Ciudad de México metieron a Dan Augusto. Hay que acordarnos que en la reunión de enero acababa de estallar el conflicto de Lemus, que se echó encima todo MC. Fue en la FIL, por ¿no? aquella marcha de la FIL y todo lo que se vino después. O sea, se querían comer vivo a Lemus. De todos modos, Alfaro convoca esa reunión en enero. Han pasado muchas cosas de enero a la fecha, muchas señales de que Lemus no es el candidato de la nomenclatura naranja, y hay que decirlo también,
se pierde uno de los apoyos, uno de los aliados políticos de Lemus, que es el líder, quien fue el líder más de 30 años del grupo que ha controlado la universidad en las últimas 3 décadas. Entonces ha cambiado mucho, hay que ver qué se dijo en esa reunión y qué señales se dieron, pero desde luego calienta y tiene que ver con esta sucesión en la que están estos 3, que son los que han como manifestado con más ahínco su interés de ser candidatos. Salvador Zamora está ahí, la senadora también tiene interés, pero creo que estos son como las 3 corcholatas finalistas, diría yo. Sonia, ¿coincides? No tanto. A ver, es la tercera reunión, porque luego también se los llevó al Tamarindo, ¿no te acuerdas? Al hotel claro, a la nuevo. alberca. Exactamente. No más que eso, no hay fotos por, exacto, por pudor. Exactamente. Esta es la primera foto donde están ya los aspirantes. Sobre los ausentes, yo creo que ya no están, o sea, que están los que son, porque Salvador Zamora y Verónica Delgadillo son gente de Clemente Castañeda. No van buscando Guadalajara. No van a competir con Clemente Castañeda. La foto es curiosa, están muy serios, sobre todo Esquer y Clemente Castañeda. Creo que o se las tomaron en un mal momento, porque ahí el único que sonríe es Pablo Lemus, que además está sentado al lado del gobernador. ¿No será porque les dijo en ese momento, no quiero giras? Y Lemus sonrió. Claro. No, lo que ha trascendido de las reuniones anteriores de esta, todavía yo no he conocido nada, es que el gobernador ha sido enfático en que los va a dejar jugar a los 3, que les ha hecho mucho énfasis en las virtudes de cada uno, en el sentido de la popularidad de Pablo Lemus, en el trabajo territorial de Alberto Esquer y en lo que significa para el movimiento que ellos tienen Clemente Castañeda, ¿no? Que son como las 3 virtudes que ha resaltado el gobernador en estas reuniones que ha tenido con ellos. Les ha pedido que no haya desgaste, que no vayan como en otros partidos políticos a un enfrentamiento interno directo, lo cual no pasa, por supuesto, pues porque claro que no. En cuanto salen de ahí empiezan pues justamente esto, ¿no? ¿Quién es el primero que pasa la foto? ¿Quién es el primero que filtra algo de lo que el debate ahí de la posreunión? Exacto, el que si todavía no le perdona el gobernador a Lemus y lo mantiene a prueba con respecto a si sigue siendo fiel o no, etcétera, ¿no? Todo esto que ya hemos visto, sin contar pues toda la guerra permanente que ha habido, ¿no? Con respecto a las decisiones que cada uno toma desde el cargo que tiene. Erika, ¿tú ves ahí esa contienda? Como... Sí, a ver, yo creo que viene muy a tono una frase que yo le oí a Mario Hueso desde hace mucho tiempo, que era la política de la fotografía, ¿no? Y que ciertamente no viene de ahorita, sino que viene incluso desde el gobierno de Aristóteles, ¿no? En donde les encantaba irse a tomarse fotos y filtrarlas o ponerlas aquí o allá. De antes, ¿no? Incluso este tipo de política... Oye, están comiendo en tal lado. Exacto. La neta es que este tipo de política a mí no me gusta. Me parece infructuosa, me parece banal y yo la repruebo, ¿no? Sin embargo, ya que estamos comentando la foto, ¿no? Sinceramente yo creo que haberme introducido la figura de Clemente Castañeda, no solo en la foto, sino también en ciertos actos que tuvo creo que en Autlán, si no mal me equivoco, sí. Particular a mí me parece muy atinado, porque eleva el debate. Particularmente porque yo soy de las que creen que es un hombre, un político profesional, un político bien formado, ¿no? Un político afable, un político de trato. Y yo agradezco que se haya introducido como una posibilidad de opción, al margen de que la elección es una elección interna del partido, ¿no? Pero tengo muy claro, o la foto deja muy claro, que siendo tan amigos desde hace muchísimos años el senador Clemente Castañeda y el gobernador, pues por ahí hay donde está la virtud y el camino del cariño, ¿no? Por no decir otra cosa. Yo difiero un poco de que hay una contienda interna entre varios. Para mí está clarísimo, es entre dos, Lemus y Castañeda. De hecho, Esquer jugó cuando todavía Clemente decía que no quería. Porque sí hubo un tiempo muy largo, por cierto, en el que el senador Clemente Castañeda había rechazado la invitación, la persuasión, la insistencia de muchísimos para que le entrara.
Clemente Castañeda se decide entrar justo a partir de la crisis de confianza, de credibilidad de Lemus al interior de MC. Todo esto es interno. Finalmente, Clemente cambia de opinión, lo cual es absolutamente válido. Y yo también coincido en que en mi caso, yo lo he dicho desde hace muchos años, es el mejor cuadro de MC a nivel nacional. Para mí está por encima de Colosio y de Dante y de Alfaro y por supuesto de Samuel. No, es un senador de peso completo. Ahora bien, yo sí creo que la ruta sí está entrando en colisión y creo que la función finalmente de Zamora, de Esquer y si se suma Delgadillo es simplemente para legitimar una decisión, sea o no Clemente Castañeda. La cuestión aquí es que la forma en que van a resolver... O la estrategia vieja priista de no dejar un vacío, enfrentamiento, un enfrentamiento directo entre dos finalmente, que termina siendo más encarnizado. Esquer es el que se ha desgastado, Esquer es el que ha confrontado a Lemus y en cambio Castañeda es el que le dice, no Pablo, vamos juntos. De ahí la frase que salieron todos al mismo tiempo en Twitter de trabajando, cerrando filas. Ahora bien, ¿cómo se va a decidir la interna de MC? No es una elección, no es una primaria, es una cosa que se llama la coordinadora, que es una suerte de consejo o asamblea donde están diputados, alcaldes, directivos, etcétera. Un consejo donde Alfaro controla el 90% de los consejeros. Que está bajo control, como el Consejo General Universitario. Exacto, totalmente amarrado, todos tienen hilos, no hay independientes, no hay cabos sueltos. El asunto es qué hacen con Pablo si se decantan, si la nomenclatura, como dices Jaime, se decanta por el candidato. Esa es una posibilidad, otra es el Senado, otra es que le den Zapopan y vaya al local, en fin. Hay varios escenarios. La gran incógnita es si Pablo acepta eso o no. O rompe. Y yo no estaría tan de acuerdo contigo que quieran usar a Esquer como team back, ¿no? Es una cosa, pero creo que Esquer no ha renunciado a su aspiración. Esquer llega a MC con Clemente. Clemente lo jala del PAN, claro, cuando él entró de diputado local del PAN y se cambia. Esquer juega para Clemente, igual que Zamor, igual que... No, yo creo que Esquer ha construido ya una relación directa con el gobernador. Y lo que no existe, claro. Muy estrecha. Sí. De hecho, de los tres... es el más cercano ahorita al gobernador. Sí lo llevó Clemente. Hoy Esquer tiene una relación directa. Pues viene desde CEDER, ¿no? O SADER, o no me acuerdo. Claro. Lo que está claro es dónde está la oposición. Y las esposas que no han hay jugado oposición ahí aquí, ni tampoco hay oposición una estrategia. Pero si ya hemos estado hablando de la fotografía, pues vamos a verla para que la vea nuestra audiencia y vean esta foto donde justamente se reúnen, para que vean los rostros, las caras y las sonrisas. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver, es verdad lo que comentaba Sonia. Ya ha habido 3 reuniones, pero es la primera con foto. Sí. Ni en enero hubo foto. No tenía yo presente la de la Costa. No, pues imagínate una foto en traje de baño, no. En el jacuzzi. Están en campaña. En el camarillo. Bueno, esta es la primera foto, ¿eh? Entonces, ¿cómo le pondrías? Juntos pero no revueltos. Juntos pero... Yo creo que el que está sentado a la derecha del padre. El que está sentado a la derecha. Yo juntos pero no revueltos, me quedo con eso. Yo le pondría Fantas calientes. Como como las Fantas, el refresco naranja. Yo le había puesto como la bebida esa que servían en... O chaparritas de naranjo. También queda. Chaparritos de ¿cómo se llamaban naranjo? aquellas, las que vendían en la cantina los equipales? Las más famosas. Las hierbabuenas. ¿Las nalgas alegres? Nalgas alegres. Sí, es cierto. Porque llevaban Orange Crush, ¿recuerdan? Exacto, ese es mejor. Los hombres de naranja. Bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos. No le cambie. Seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. Se disciplina y renuncia a la traición. Después del papelazo que hicieron los senadores morenistas,
Ricardo Monreal no tuvo de otra que redimirse frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y operar el pedido que le hicieron de Palacio Nacional. Quien crea que esta corcholata está muerta puede estar equivocado. Por otro lado, ¿y el futuro de futuro? En una elección tan polarizada, el partido que comanda Susana de la Rosa y que tiene en sus filas a un desaparecido Pedro Kumamoto, tiene el riesgo de perder el registro, al igual que el partido Hagamos, vinculado a la Universidad de Guadalajara. Que alguien vote en contra, cabrón. Está bien. Bueno, empezamos con Ricardo Monreal. Muchos lo daban por muerto, muchos aseguraban que ya estaba pensando en ser candidato por otro partido, pero cuando el presidente lo necesitó, pues ahí estuvo. Claro. Y bueno, pues podemos considerar que podría estar nuevamente en los afectos, David. Yo creo que no está en los afectos del presidente, yo creo que ya se rompió la confianza ahí, pero se necesitan mutuamente. Creo que Monreal al final, en su cálculo político, sabe que puede ganar la Ciudad de México en el oficialismo nacional con Morena y jugársela con la oposición a ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano o candidato de Movimiento Ciudadano o de la Alianza Opositora en la Ciudad de México es mucho más riesgoso. Creo que el oportunismo, la manera en que se acomoda, reacomoda, se reinventa, se contradice y se vuelve a contradecir, Monreal lo hace de un político muy astuto. Sin embargo, creo que algo desgastador. Él mismo reconoció que su liderazgo estaba socavado. Sin embargo, otra vez, pues sus senadores vuelven a estar con él. Pero lo que me sorprende es el cambio tan radical de ser alguien que había dicho que la división de poderes era importante, los equilibrios y tal, a un tema como lo que acaba de mencionar de hagámosle juicio político. Lo acaba de plantear, juicio político a los ministros de la Corte. Yo desconozco por completo a Monreal, me parece que Monreal se desconoce a sí mismo por completo y simplemente está esperando que lo hagan candidato en el oficialismo. Es todo. Juicio político, ese lo podrían armar con la mayoría en el Congreso. No, necesitas calificada. Bueno, que la calificada entonces no lo van a lograr. Creo que ha sido de vaivenes Monreal, de toda la empaque político que tenía, creo que le queda poco. La frase esa que dijo de que bastaba una palabra del presidente para solucionarlo todo y estos bandazos que ha dado, creo que pues han dejado mal parado el prestigio político de Monreal, pero en la política eso sirve, ¿no? En algunos momentos, igual y le dan alguna candidatura, no creo que la presidencial. Yo creo que siempre cae parado. Monreal siempre cae parado, tiene esa gran habilidad, pero algo que dijo David me parece muy cierto, que es este rollo de podría buscar una candidatura, pero la confianza está rota y el presidente tiene algo que es profundamente desconfiado, ¿no? Y eso... Y tiene buena memoria. Y tiene muy buena memoria. Entonces, yo creo que el pobrecito de Monreal va a tener que sufrir las de Caín. Aquí en diciembre, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que iba a cantar la de diciembre, me gustó pa' que te vayas? Y así se llevó a la oposición entre diciembre, enero, febrero, marzo, abril y ¡zas!, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se le aplicó en el Senado cuando votaron por él? Engañó a medio mundo, al oficialismo y a la oposición. Incluso a su equipo, a Gibran Ramírez, que era un poco su brazo derecho intelectualmente hablando, se salió como avanzada. Gibran aquí nos dijo a varios, estamos saliéndonos, vamos a romper, es cuestión de semanas. Y vean. Pobrecito, ¿no? Claro. El único que quedó fuera fue Gibran. A mí me parece que todo ha sido estrategia en Monreal. O sea, yo no creo nunca que haya roto ni que se haya distanciado. ¿Sí? Creo que le ha gustado jugar ese papel porque si no hubiera sobresalido entre los legisladores y vean el papel que han jugado la mayoría de los legisladores de Morena. Creo que eso le ha dado justamente encarecer un poquito su posición frente al oficialismo morenista, por supuesto. Y me parece que lo hace como viejo político y priista. O sea, pues que juega muy bien ese papel. A mí no me sorprende y se comporta como cualquier político de experiencia con cierto colmillo. Y al final, ahora que viene la etapa de definiciones, por supuesto que va a estar ahí para
que ser tomado en cuenta por Morena. Además hizo un buen cálculo, ¿no? Porque según lo que dicen es que... Jugó bien los tiempos, tuvo timing. Claro, porque el presidente lo que dicen es que él quiere candidato o candidata presidencial como para el 15 de julio. Sí, ¿no? o sea, Por eso ahorita también Marcelo Ebrard es está sorprendente cómo se levantó de la lona todo después del caso del INAI, ¿no? Donde pues su único voto fue el de él. Claro. Y todos los demás lo dejaron, se fueron en contra, lo hicieron quedar mal con la oposición, en fin. Sí, muy bueno, muy Y bueno. hablando de votos únicos, me parece que fue interesante el posicionamiento del Partido Futuro en el Congreso local a propósito de la creación del sistema estatal tributario, el SAT Jalisco, porque me parece sano que haya una posición crítica que de alguna manera advierta de los rezagos, de los riesgos, mejor dicho, que existen, y que en ese sentido a mí me gustó esa discusión que se dio en el Congreso, me pareció muy civilizada. Incluso el voto a favor de Hagamos me pareció particularmente razonado, los posicionamientos de Mara Robles y Enrique Velázquez, y en general me pareció que el oficialismo por primera vez atiende estos temas, ¿no? Así es, bueno, pero aunque ya no tenemos mucho tiempo, así que tenemos que ir a la neta, no. Así que tenemos a los... Bien. No, perdón. Para ver cómo quedaron la semana pasada. No, antes de eso, vamos con el tema de futuro. Tienen razón, David. Yo lo que creo es que volvemos a lo mismo del tema de si vas a apostarle al elector, que cuesta mucho trabajo que el elector se convenza de la importancia de la oposición y de la oposición verdadera, no simplemente que tengamos a muchos partidos con representación en los órganos colegiados como son los congresos o como son los ayuntamientos. El papel que ha jugado Susana a mí me parece en el Congreso muy interesante en este y en otros temas. Lo del SAT, lo platicamos hace unos momentos, David. Yo la verdad no le encuentro ningún sentido, es nada más un área que ya depende de la Secretaría de la Hacienda Pública, convertirla en un órgano desconcentrado con su propio patrimonio, que seguramente será más burocracia, pero con una atribución de persecución que me parece peligrosa, y más en 2024, que es cuando entraría en vigor. Creo que esto sí hay que tomarlo en cuenta y qué bueno que el Partido Futuro lo haga. Si esto le va a dar o no le va a dar para construir alianzas o para lo que venga en el 2024, pues creo que esta ya pasa más por el tema político que por el papel que han jugado la diputada de Futuro y algunos regidores, ¿no? Sí, me parece que le da cierta visibilidad a Futuro, que le puede dar alguna rentabilidad política, y es importante, digo, creo que fue mucho más notoria la participación de Kumamoto en su momento en el Congreso como diputado independiente, pero en este episodio en particular del SAT Jalisco, creo que el partido, la postura, el posicionamiento de Futuro fue muy interesante. Son estilos diferentes. El estilo de Susana es totalmente distinto al de Kuma, hecho, ¿no? me Tienen diputaciones más de fondo distintas. Susana totalmente que Kumamoto. Totalmente. ¿Ah, sí? Sí, claro. Totalmente. Yo creo que Susana tiene unas reflexiones muy, muy fuertes y muy profundas. Las iniciativas que ha defendido tienen que ver con su propia formación. Pues es maestra en salud pública. Y ha defendido más la agenda de género. Exacto. Y la agenda de izquierda y la agenda independiente. Fuera de la famosa bancada de mujeres, que por cierto seguimos esperando su primera iniciativa, perdón que lo diga así, pero pues es como comprobar por qué solamente son ornamentales, salvo lo que nos digan, ¿no? Pero yo creo que Susana de la Rosa sí dignifica la labor de las y los diputados. A mí particularmente también me gusta la estrategia de comunicación que tiene, porque siendo joven tiene muy buen contenido en TikTok, y engancha mucho con muchas chicas y con muchas personas jóvenes, porque anda como muy, no solamente en el Congreso, sino fundamentando sus votos y sus iniciativas. Entonces, a mí me parece que es una visión inteligente y habría que ver pues cómo se ordenan de aquí al proceso electoral. Sí, qué tanta imaginación y qué tan frescos y qué tanto consigan buenos candidatos, todo, ¿no? Que eso es lo que les ha servido. Le va a costar mucho trabajo. Lo que está en juego para los partidos locales es lograr refrendar su registro. En el caso de Futuro, yo creo que
Pedro tendría que ser Kumamoto el candidato a la gobernatura, a menos que vayan en alianza, pero no veo a los wikis haciendo alianza con ninguna fuerza política. Es muy complicado. Porque para que ellos Por su propia logren, esencia. digamos, mantener su identidad, difícilmente podrían ir en alianza, y eso significa que tendrían que buscar un candidato o candidata, que puede ser Pedro o alguien externo, o la propia Susana, que lo ha dicho. Pero el hecho es que enfrentan una dificultad muy seria para lograr ojalá lo logren. En las ojalá lo encuestas, Susana sale en Guadalajara con un nada despreciable 7-8%. Bueno, vamos a la calificación ahora sí de la neta, ¿no? De la semana pasada. Tenemos a Claudia Valderas, Armando Guadina y Ricardo Monreal. ¿Cómo quedó la calificación? La neta, ¿no? El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Ricardo Monreal, senador de Morena, por decir que basta la palabra de AMLO para salvar lo resquebrajado de Morena. ¡Enhorabuena! Esta sí la ganó. Sí, la esta de Morena encuesta, no, sí. pero la de aquí, la de la neta no, sí la ganó. Y bueno, vamos a los nominados de esta semana. Comenzamos contigo, doctora. Sí, mira, yo me voy a ir a decantar por una local. Yo creo que voy a nominar a la presidenta del PRI, Laura Aro, por su defensa a ultranza de Alito Moreno el día de ayer en la asamblea del Comité Ejecutivo Nacional, con un discurso de verdad poco creíble y que además pues habla mucho de los vidrios rotos y de las llantas ponchadas, y no de la sustancia. Claro, y cómo ha alejado a los priistas. Jaime. Yo voy a votar por Loreta y por Yasmín. Son estas ministras que están totalmente supeditadas a la 4T, olvidando pues su papel que le deben a la nación como ministras de la Corte. David. Me tengo que sumar obligadamente a la nominación de las ministras, porque le han hecho mucho daño no solo al Poder Judicial, sino a la República con sus argumentaciones y su oportunismo, y sobre todo que no se nos olvide que tenemos una ministra plagiaria. Además, corrupta, ¿no? Que no debería estar ahí, y mucho menos haciendo esa chamba sucia. Bachiller, ministra Claro. Bachiller. Bueno, yo me voy a solidarizar más bien con Erika y yo voy por Alito, porque me parece que el papel que ha jugado a lo largo de todo este sexenio ha sido terrible, siempre sirviendo de comparsa, anulando a la oposición, y bueno, el premio que tiene justamente es el respaldo que le dan las instituciones electorales para que pudiera finalmente concluir con su ratificación al frente Una del extensión partido. ilegal de su periodo. Exactamente. Por supuesto, Candidatas. avalada por las autoridades electorales. Pues, el Entonces, Tribunal Electoral. Lo mismo Claro, que logró por supuesto. Mario Delgado, ¿no? En Morena. Exactamente, Claro. pero bueno, yo voy a Pues si nominar. lo logró Alito, imagínate. Pues el otro ya... Ya, ¿de qué Ya, hablamos, también, verdad? ya lo lograron los dos. Sí, ya. Ya le ratificaron la extensión ilegal de sus mandatos a cambio de una tregua con el Tribunal Electoral. Aquí no Tribunal intervino Electoral. el INE, fue con el tribunal, con los magistrados electorales. Así es. Pues nos vamos, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, nos vamos. Gracias, buenas noches, buena semana. Feliz Día de las Madres. Ay, feliz Día de las por Madres. supuesto. Felicidades, compañeros. Gracias. hasta liberar